En los extremos del planeta, donde la Tierra se curva bajo el peso del aire, hay pueblos que han aprendido a vivir dentro del viento. No lo temen, no lo soportan, lo escuchan, lo invocan, lo obedecen. Mientras otros buscan refugio, ellos levantan sus casas donde sopla más fuerte. Porque allí, donde el viento no se detiene nunca, el alma humana se vuelve más ligera. En las mesetas de Mongolia, los Tajín viven bajo un cielo tan inmenso que parece respirar con ellos. Sus tiendas circulares giran hacia el este, no por casualidad, sino por respeto al amanecer. Cuando el sol despierta, el viento le precede, cargado de polvo y canto. Cada ráfaga cuenta una historia que sus ancianos han aprendido a traducir. El viento del norte anuncia viaje. El del sur trae recuerdos, el del oeste advierte de tormenta. Y el del este, el más amado, sopla con el olor del renacimiento. En su lengua, vida y viento son la misma palabra, Torín. Por eso no lo domestican. Lo dejan entrar en sus hogares, a través de huecos circulares en los techos, donde flamean cintas de seda azul. Dicen que el aire que pasa por allí se convierte en bendición. Los niños corren tras cometas hechas de crines y huesos, intentando atrapar un fragmento del cielo. Cuando una se eleva, toda la aldea festeja. El viento aceptó nuestra ofrenda. Pero en el horizonte moderno, torres de metal han comenzado a recortar el paisaje. Antenas, turbinas, carreteras. El viento, antes dueño de todo, ahora se encuentra domesticado por hélices y concreto. Algunos jóvenes Tajín parten hacia las ciudades, persiguiendo lo que llaman aire eléctrico. Sin embargo, los viejos saben que en los edificios el viento no canta, solo se lamenta. Por eso permanecen en la estepa, escuchando, recitando sus oraciones de aire. En las islas del Pacífico Sur, los Ranu han construido su mundo sobre la espuma. Sus aldeas flotan en plataformas de madera unidas por raíces vivas. Allí, el viento es brújula y padre. Las mujeres lo saludan con collares de hojas secas que suenan como risas. Los hombres alzan las velas de sus canoas sin mirar el cielo. Aprenden a leer la respiración del mar a través del aire que roza su piel. Si el viento es suave, dicen, los dioses sonríen. Si ruge, están hablando entre ellos. Cada generación graba en tablas de madera los patrones del viento, líneas que se cruzan y curvan como mapas invisibles. Los ancianos las estudian antes de cada travesía, memorizando las corrientes que los llevarán a islas que solo existen cuando el clima las revela. Su fe no está en las estrellas, sino en el movimiento del aire. En esas latitudes, el viento no tiene dirección, tiene propósito. Cuando los ciclones llegan, no huyen. Cavan oraciones en la arena y se arrodillan de cara a la tormenta. Creen que oponer resistencia rompe el equilibrio. Por eso, al final de cada temporada, sus aldeas renacen de las ruinas, no con resignación, sino con gratitud. El viento nos destruye para enseñarnos a empezar de nuevo. En los Andes australes, los chácara viven en gargantas donde el aire silba como un dios antiguo. Las montañas son paredes vivas que devuelven el eco de cada palabra, multiplicando la voz humana hasta perderla entre las rocas. Los chácara dicen que sus muertos no descansan bajo tierra, vuelan. Se convierten en remolinos que bajan de los picos al amanecer, acariciando las cosechas. Por eso, cuando el viento sopla con fuerza, las mujeres no lloran, se cubren el rostro y murmuran, están pasando los abuelos. Sus casas están construidas con piedra porosa, para que el aire pueda entrar. Nada se cierra del todo. Los techos, cubiertos de paja,
dejan huecos intencionales por donde silban melodías que los niños aprenden a seguir. En cada hogar hay una flauta hecha con el hueso de un cóndor. Al tocarla, no buscan crear música, sino imitar el viento. Dicen que solo así el cielo escucha. En noches de tormenta, cuando las nubes se estrellan contra los picos y el trueno hace temblar la montaña, los chácaras suben hasta los altares de piedra con lámparas encendidas. Las dejan al borde del abismo y se alejan en silencio. Al amanecer, si la lámpara sigue en pie, el viento los ha perdonado. Si no, alguien en la aldea debe prepararse para partir. Los que aman demasiado la tierra suelen ser reclamados por el aire. El viento para ellos no es enemigo ni amigo, es juez. Es el hilo que une el cuerpo al espíritu, el que sopla vida al recién nacido y el que arrastra el último suspiro del moribundo hacia los valles sin nombre. Ningún templo lo contiene, porque ningún muro puede encerrarlo. Así viven los pueblos que no conocen el silencio. Aquellos que descubrieron que el alma del mundo no se encuentra en las montañas, ni en el mar, ni en los dioses de piedra, sino en lo invisible que pasa entre ellos. Allí, donde el viento no cesa, la vida aprende a no detenerse jamás. En los desiertos donde la arena canta, el viento no solo talla las dunas, escribe profecías. Los Afaru, nómadas de las tierras sin sombra del norte africano, aprendieron a leer ese lenguaje de polvo y vacío. Cuando el aire se levanta con fuerza y las partículas danzan en espirales, saben que no es un caos, es un mensaje. Cada remolino indica dirección, cada sonido señala un destino. Dicen que el viento nació del primer aliento de un dios dormido bajo la arena y que aún suspira en sueños, moviendo el mundo con cada exhalación. Sus tiendas están hechas de pieles tejidas con fibra de palma y hueso. No buscan detener el viento, sino filtrarlo, como si cada ráfaga debiera ser domesticada sin ser apresada. En su cultura, la hospitalidad se mide por cómo se comparte el aire. Un visitante siempre recibe el mejor rincón de la tienda, aquel donde el viento sopla con suavidad. Si no respira contigo, dicen, no confía en ti. En sus ceremonias, el viento es invocado con cánticos guturales y tambores hechos con piel de camello. Los jóvenes danzan mientras la tormenta se aproxima y los ancianos alzan las manos para sentir la electricidad del cielo. Creen que, en el instante exacto en que la arena se eleva y el sol desaparece, las almas pueden cruzar al otro lado del aire. Cuando un miembro de la tribu muere, su cuerpo no se entierra, se cubre con capas de polvo y flores secas. El viento lo llevará a casa. Más al este, en las montañas azules de Irán, los luri del viento viven entre valles donde los acantilados hablan. El aire que atraviesa esas gargantas produce notas naturales, un eco grave que parece flauta y oración. Los luri lo llaman voz de los antepasados. En cada amanecer, los hombres se sientan frente a las rocas y escuchan. Algunos aseguran reconocer los nombres de quienes partieron. El viento, para ellos, es un mensajero que nunca se detiene. Por eso, sus poemas no se escriben, se pronuncian y luego se entregan al aire. Si el viento los repite 3 veces, el poema se vuelve eterno. Los niños luri aprenden a cazar el silencio. En las noches más calmas, cuando la brisa duerme, se esconden detrás de las rocas y esperan. Dicen que quien logra escuchar la ausencia del viento gana sabiduría, porque solo en el vacío puede comprenderse su fuerza. En los valles cercanos al Caspio, los Anari levantan molinos que no muelen grano, sino tiempo. Son torres de madera que giran con el viento y emiten notas distintas según la dirección.
Cada rotación representa un ciclo de vida, una oración giratoria hecha de tablas y ruido. Los ancianos dicen que, cuando todas las torres canten al mismo tiempo, el mundo recordará su origen. El aire es su reloj, su calendario y su dios. Y sin embargo, el tiempo moderno sopla con un viento distinto, el de los motores, las turbinas y los drones que zumban sobre sus valles. Los jóvenes Anari los llaman vientos sin alma. Los miran con extraña tristeza, como si escucharan una melodía descompuesta. Aún así, algunos de ellos aprenden a convivir con ambos mundos, instalando paneles solares que giran con la misma gracia que los molinos sagrados. El viento cambia, pero su espíritu sigue soplando. En las tierras altas del Sahel, los tamashek, antiguos tuaregs, escriben en arena húmeda versos que desaparecen antes del amanecer. No buscan permanencia, buscan repetición. Para ellos, todo lo que vale la pena debe ser recreado cada día, igual que el viento. Cuando sopla fuerte, se sientan juntos, cubiertos de telas azules, y dejan que el aire les robe las palabras. Así el desierto nos recuerda que nada nos pertenece. Los niños juegan con el polvo, creando formas que el viento se lleva en segundos. Y los adultos lo celebran, porque en cada borrado hay una enseñanza. La belleza no necesita durar. En las noches sin luna, los tamashek escuchan el silbido que baja de las dunas y dicen que es el lamento de las ciudades que el viento enterró. No sienten miedo. Saben que algún día su voz también será arrastrada por esas corrientes invisibles y mezclada con el murmullo eterno del desierto. Pero no todos los vientos son suaves. En los bordes del Sahara, donde el aire arde y corta la piel, los Caira levantan sus aldeas de piedra para resistir. Sus techos tienen grietas abiertas hacia el norte para que el viento enfríe las noches, y sus muros están inclinados con precisión milenaria para que la tormenta pase sin destruirlos. Los hombres se cubren el rostro, pero las mujeres enfrentan la arena con los ojos abiertos, porque creen que quien no mira al viento no existe para él. En los festivales de cambio de estación, se visten con túnicas blancas y caminan hacia las dunas con antorchas encendidas. Desde lejos, parecen fantasmas flotando en medio del polvo dorado. Cuando el viento sopla más fuerte, las antorchas se apagan y todos gritan su nombre al cielo, para que el aire se lo lleve y lo recuerde. El desierto entero se convierte en un templo de movimiento. Y cuando la calma regresa, el mundo parece haber sido lavado. Los Caira dicen que en ese silencio posterior, el aire se vuelve sagrado. De un extremo al otro del planeta, los pueblos del viento comparten algo invisible, una forma de humildad. Entienden que el aire no pertenece a nadie, que pasa, transforma, destruye y sana sin pedir permiso. Quizá por eso, en sus corazones, el miedo y la gratitud viajan juntos, porque saben que mientras haya viento, la historia seguirá respirando. En los bosques del norte, donde los árboles hablan con el viento, los Narik viven suspendidos entre la calma y la tempestad. No levantan templos de piedra ni escriben su historia en pergaminos. La tallan en madera, en hojas, en sonido. Cuando el aire sopla entre los abedules, los troncos silban con un tono distinto según la estación. Los ancianos escuchan esos silbidos y aseguran que los árboles rezan. Cada tono es un consejo, una advertencia o una bendición. En su lengua, escuchar y vivir son sinónimos. Los Narik aprenden desde pequeños a fabricar flautas de viento, instrumentos que no se tocan, sino que se dejan hablar al aire.
Los colocan en las ramas, en las cimas de las colinas o al borde de los lagos. Y cuando sopla la tormenta, las flautas responden con acordes de madera que parecen voces humanas. Son los antepasados cantando bajo el cielo, dicen. A veces, los viajeros que cruzan los bosques aseguran haber escuchado coros invisibles, como si las montañas respiraran. Pero no hay nadie allí, solo viento, árboles y memoria. El sonido más sagrado ocurre al final del invierno, cuando las primeras corrientes cálidas chocan con el hielo de los ríos. El estallido del aire al liberarse se llama la voz del despertar. Los Narik se reúnen en torno a los lagos para escucharla, en silencio absoluto. Dicen que en ese instante el mundo se renueva, que el aire cambia de piel, y cada niño que oye por primera vez ese crujido del hielo entiende algo que no puede explicarse, que el alma del mundo está viva y respira. Más al sur, en las tierras del altiplano boliviano, los Guairani habitan en un reino donde el viento silba entre cactus y piedras talladas por el tiempo. Allí, el aire no se mueve. Grita, corta la piel, quema los labios y deja una marca invisible en el rostro de quienes lo enfrentan. Los Guairani no lo llaman viento, lo llaman Arica, la voz que prueba a los hombres. Sus chamanes suben a las montañas para escuchar esa voz. Durante días no comen ni beben, solo esperan que el aire cambie su tono. Cuando sopla con fuerza, abren los brazos y giran en círculos, creyendo que así el viento puede limpiar el alma. En las noches más frías, los ancianos cuentan una historia antigua. El primer hombre Guairani nació de un remolino. Salió girando del polvo y aprendió a hablar solo cuando el viento se detuvo. Por eso, cuando mueren, los Guairani son colocados en las cimas de los cerros, donde el aire nunca descansa. Así su espíritu sigue hablando con el mundo. En los valles tibetanos, los Agyen cuelgan banderas de oración donde el viento es más constante. Cada una lleva escrita una palabra sagrada. Creen que al moverse, el aire repite esas oraciones y las lleva al cielo. No hay voz humana capaz de rezar tanto como el viento. Las montañas se llenan de colores, azul por el cielo, blanco por las nubes, rojo por el fuego, verde por el agua y amarillo por la tierra. Cuando el viento sopla, los colores ondean en perfecta armonía y todo el valle parece respirar. Los Agyen dicen que si un día el viento dejara de moverse, el mundo entero olvidaría cómo hablar con los dioses. Por eso sus templos no son cerrados, son terrazas abiertas, llenas de campanas y cintas. Cada vez que el aire pasa, el sonido de las campanas se mezcla con el de los rezos, y el valle entero vibra como un instrumento vivo. Los peregrinos llegan de lejos solo para sentir el viento en la piel, para ofrecer sus plegarias al aire. Algunos lloran, otros ríen, pero todos entienden, sin palabras, que han sido escuchados. Y al otro lado del mundo, en el Pacífico, los Jane, pescadores del horizonte, han descubierto el lenguaje del viento en el mar. No usan brújulas ni motores. Escuchan, observan las ondas del agua y el movimiento de las aves. Saben que cuando el viento cambia de dirección, los peces también lo hacen. Los ancianos pueden predecir una tormenta solo por el modo en que el aire entra en las fosas nasales al amanecer. Si quema, el sol vendrá furioso. Si enfría, el océano estará calmo. Para los Jane, el viento es el padre del mar, el que le enseña a moverse, el que guía sus corrientes. Por eso, antes de cada pesca, lanzan al agua una hoja seca. Si flota hacia el este, el día será bueno. Si gira en círculos, el mar tiene hambre. Sus embarcaciones son largas y estrechas, cubiertas con piel de tiburón y cuerdas trenzadas con algas secas.
Cada una lleva una campana en la proa. Cuando el viento sopla, las campanas suenan, y los pescadores saben que el espíritu del aire viaja con ellos. Nadie zarpa si no escucha su sonido, pero el mundo cambia. Los grandes barcos industriales llegan con motores que ahogan el canto del viento. Las redes metálicas arrancan el silencio del mar y el aire se llena de ruido. Los Hane miran desde la orilla y entienden que algo se ha roto. Cuando el viento no puede cantar, dice un viejo capitán, el mar se enferma. Y tal vez tenga razón. Porque en cada rincón del planeta, desde las cumbres heladas hasta las playas ardientes, el viento sigue siendo el mismo, invisible, poderoso, eterno. Cambia de nombre, de idioma y de rumbo, pero nunca de propósito. Une a los hombres, los prueba, los enseña. Los pueblos del viento no desaparecen, se transforman en su propio eco. Sus rezos, sus cantos, sus palabras se disuelven en el aire y viajan más allá del tiempo, cruzando montañas, océanos y desiertos, recordándonos algo que el mundo moderno olvida, que todo lo vivo respira el mismo aliento. Y cuando el viento sople en tu ventana, detente un segundo. Escucha. Quizás no sea una corriente de aire. Quizás sean ellos los que aún hablan con el cielo, recordándote que el alma también necesita moverse para seguir viva.